Buenas noches. Yo soy Eugenia, una hija muy amada, pero muy amada por Dios. Vine a Celebremos la Vida porque fue requisito de Casa Libertad para poder visitar a mi hijo. Al principio estaba renuente por ser un centro cristiano, ya que soy un laico activo en la Iglesia Católica, pertenezco a la Escuela de Pastoral. Además, pensaba que yo no tenía problemas tan graves porque no me drogaba o alcoholizaba. Recuerdo que en los talleres que impartieron en línea el personal de Casa Libertad nos invitaban a no desanimarnos. Un día sentí que era la voz de Dios que me decía que debía llevar el corazón dispuesto, abierto y receptivo al programa. En los primeros temas descubrí que traía muchas heridas emocionales y experiencias dolorosas desde la infancia. Venía cargando en la maleta maltrato y abandono, ya que mis padres se separaron cuando yo tenía 13 años de edad. Traía problemas de ira, depresión, ansiedad o dependencia, y aunado a esto mucha culpa, ya que me sentía responsable del problema de adicciones que estaba pasando mi hijo. Ahora entiendo que fueron sus malas decisiones. Mi primera relación de pareja fue con el papá de mi hijo, con quien me casé a la edad de 19 años. Desde que estaba embarazada sufrí maltrato verbal, físico y psicológico de su parte, además de que él tenía problemas de celotipia. Gracias a Dios obtuve un trabajo en DIF donde me ayudaron a mejorar mi autoestima y conocer mis derechos. Además aprendí que no debía permitir abuso y valorarme más. Busqué ayuda para los dos, pero él nunca aceptó. Entendí que yo sola no podía. Con la ayuda de Dios, a los 7 años logré salir de esa relación. Años después conocí al papá de mi hija, quien era muy diferente. Sin embargo, tenía problemas de bigamia, porque quería estar conmigo y con otra mujer a la vez, por lo que yo no me sentía bien y decidí terminar con la relación cuando mi niña tenía 2 años de edad. Después tuve otras parejas en las que buscaba el apoyo y protección que me faltó después de la separación de mis padres, también por codependencia y miedo a la soledad. En CLB aprendí a perdonar a quienes me hicieron daño. Perdoné a mis padres y a los padres de mis hijos. Entendí que una persona lastimada y herida también hiere y lastima a los demás, como a mis hermanos, a mis hijos y a mi nieto. Me perdoné a mí misma, que es lo que más me costó trabajo. Entendí también que hay que sanar una relación y dar espacio para poder llegar a otra. Que hay que estar una pareja desde el amor y no por codependencia o miedo a la soledad. En el tema de la iniquidad también pude ver que en mis antepasados han habido personas que han tenido varias parejas, así como también problemas de alcoholismo y drogadicción, cadenas con las que decido romper y sanar a mis generaciones en el nombre de Jesús. Amén. Doy gracias a Dios porque mi hijo está libre de adicciones. Me voy fortalecida con las herramientas para seguir en el proceso de la mano de Dios y no soltarme de Él, ya que le estoy muy agradecida por todas sus bendiciones. Agradezco a mis hijos, a mi nieto por su apoyo, a mi mamá y a mi hermana Julia, quienes siempre me alentaron a seguir. Agradezco a mi mentora y facilitadora Dulce por su paciencia, su tiempo y cariño a mi persona, así como a mis compañeras del grupo. Agradezco también a todo el equipo de CLB porque hacen un trabajo extraordinario. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. Vamos a pasar con el video de Luz Divina. Por favor, adelante. Hola, soy Luz Divina y soy una hija muy amada por Dios. No niego que llevaba como 3 clases y no le entendía nada. Decía, esto no es para mí, no sé qué estoy haciendo aquí. Pero sin embargo decidí ser obediente
y seguir con las clases. Yo llegué a Celebremos con un corazón muy dañado y lastimado y traicionado, porque mi esposo me engañó y a causa de ese engaño nació un hijo. Yo me enojé mucho y lloré y pataleé. A causa de eso me enojé con Dios y le reclamé y le dije que yo tanto que buscaba tener un hijo varón y se lo dio a mi esposo con otra mujer. Yo lloraba mucho y le decía que por qué a mí me había pasado eso, que yo creí que nomás a otra familia le pasaba. Cuando me enteré por otras personas me dolió mucho porque al hombre que yo amaba me había hecho eso y quise dejarlo porque cada niño que yo veía decía, ¿ese será su hijo? Me traumé mucho cuando mis hijas pequeñas lo contactaron y conversaron con él. Él decidió ir a la casa a conocer a su papá y a sus hijas, pues, de mi esposo, porque no lo conocía. Y mi esposo no sabía cómo decirme hasta que por fin se animó a decirme y me pidió perdón, llorando. Pero yo no le dije si sí lo perdonaba. Cuando llegó el momento de que él ya iba a ir a la casa, yo me fui al cuarto y le dije a Dios, Dios, ayúdame porque no sé cómo voy a reaccionar al verlo. Él llegó y saludó a mi esposo, bien nervioso. Mi esposo hasta la cabeza le dolió de que no sabía cómo iba a reaccionar yo. Mi esposo lo saludó y saludó a mis hijas y también a mí me saludó, pero hasta ahí, porque yo me aparté y dejé que platicara con mi esposo y mis hijas. Pero en el transcurso de Celebremos fui descubriendo que me estaba engañando yo sola porque no había soltado ese perdón que él me había pedido. Porque cada que él me hablaba de su hijo yo sentía una rabia y me enojaba con él, incluso hasta le revisaba el celular y le borraba los mensajes que él le mandaba. Por eso cuando recibí en el módulo 3 donde dice perdonar y vivir como perdonado, fue ahí que me di cuenta que no había soltado el perdón. Fue hasta diciembre cuando nos reunimos para el año nuevo que él le dijo a mi esposo que se la quería pasar con nosotros y todavía yo renegué mucho, le dije que por qué con nosotros y no con su familia. Pero cuando llegué yo sentí una tristeza al verlo y sentí ese anhelo de darle un abrazo y fue cuando lo pude abrazar de mucho corazón y sentí tristeza. Me nació darle ese abrazo porque dice en Mateo 6:15, porque si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco su Padre nos perdonará. Y yo quiero ser perdonada por Él. Gracias a Dios que hizo posible todo por poner ese amor en mi corazón y gracias a mi facilitadora y mentora Maki, que me ayudó mucho. Y gracias a todo el equipo de CLB que hacen posible todo para ayudar al prójimo. Y recuerden que CLB es un lugar seguro para volver a empezar. Pues muchas gracias a Luz Divina. Es bien difícil soltar el perdón, pero con Dios y con la ayuda de Jesús todo es posible. Muy bien, nos vamos con la siguiente persona. Por favor, Yuneli Vera Ramírez. Adelante. Hola, buenas noches. Yo soy Yuneli, soy una hija muy amada por Dios. Yo llegué a CLB por unas compañeras de célula, que yo al contarles mi vida del día a día me recomendaron asistir a Celebremos. Llegué llena de problemas, sobre todo en el matrimonio. Apenas tenía 1 año de casada y por nuestra boca ya salía la palabra divorcio. Lo que tenía que ser una luna de miel se había convertido en un combate de guerra. A ver quién grita más, quién pide perdón primero y así podría llevarme. Recuerdo que cuando llegué aquí escuché un comentario donde decían que los módulos 4 y 5 eran los más impactantes. Pero la verdad, yo empecé a ser quebrantada desde el módulo 1. Había temas en los que yo solo lloraba y quería gritar y volteaba a ver a los demás y los veía como si nada. Y yo me preguntaba, ¿acaso no están sintiendo lo que yo estoy sintiendo? Conforme pasó el tiempo comprendí que yo reaccionaba así porque eran mis heridas. Heridas que yo creía que había sanado cuando mi padre murió porque yo decidí perdonarlo. Pero no, solo estaban maquilladas y por eso cuando llegué aquí empecé a ser quebrantada. Hoy comprendo por qué tenía comportamientos inadecuados con mi esposo e hijos. Esas heridas que llevaba desde niña me hacían sacar lo peor de mí. Comprendí que el rechazo de mi padre, el abuso que sufrí
del abuso que mi padre ejercía contra mi madre, me crearon una barrera en mi corazón y pensaba que yo no necesitaba de ningún hombre porque solo servían para lastimar. Hoy sé que todo fue puesto en mi corazón por parte del enemigo, para que yo siempre viviera así, siendo una amargada, orgullosa y altanera. Realmente esa niña interior tenía miedo que se fueran y me dejaran como mi padre lo hizo. Agradezco a Dios por traerme aquí y por poner esa disposición en mi corazón, por curar esas heridas que Él no generó. Agradezco a todo el equipo de CLB por tan bonito labor, a mi facilitadora Ale García por siempre estar ahí dándome sus mejores consejos y sus oraciones, a mis compañeras de grupo que muchas veces lloraron conmigo, las quiero, a mi mentora Betty López que siempre me daba la palabra que necesitaba y me hacía tener paz en el corazón. Agradezco a mi familia que son mi fuerza, a mi esposo e hijos por aguantar a esa mujer altanera que por todo gritaba y de la nada explotaba. Les pido perdón, hoy soy una nueva mujer que ha decidido morir a la carne para que Cristo viva en mí. Nunca es tarde para volver a empezar. Gracias a Mara y a Cintia que fueron las que me invitaron a este grupo. Las quiero. Bueno, CLB siempre nos sorprende. Nos vamos con la siguiente persona. Por favor, denle un aplauso a Lidia Georgina González. Buenas noches, mi nombre es Lidia Georgina González y soy una hija muy amada por Dios. ¿Cómo llegué a CLB? Llegué porque mi amiga Miriam me invitó y llegué con una depresión y un descontrol mental por palabras hirientes que perturbaban y que no sabía para dónde direccionarme o saber qué hacer y muchos defectos de carácter. ¿Qué he descubrido durante el proceso? Durante el proceso en el tema del perdón tenía heridas de rechazo y falta de perdón. Y eso ocasionó que cometiera muchos errores y malas decisiones. Y de ahí entré en el proceso de sanidad del corazón y de mi mente y por el rechazo sentía que nadie me quería. Pero entendí en el proceso que no se trataba de señalar culpas a las personas que me hirieron, sino de comprender qué es lo que pasaba dentro de mi interior y de mi mente. Empecé a dejar que Dios me restaurara y sanara las heridas. ¿Qué hizo CLB en mí? Efesios 1:5. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Entendí el gran amor puro de Dios en mi vida y que me ama